A ver, existe un mito enorme en el mundo empresarial de hoy en día. Seguro que todos lo hemos escuchado. Es esa ilusión de que si una corporación tiene dinero infinito y logra juntar a los mejores programadores del planeta en una misma sala, el éxito está básicamente garantizado. Que la tecnología, por sí sola, respaldada por miles de millones de dólares y los servidores más potentes del mundo, es una fuerza imparable. Durante años nos han vendido este cuento como si fuera la verdad absoluta en Silicon Valley. Pero bueno, la realidad corporativa reciente nos acaba de dar un golpe brutal en la cara. Nos ha demostrado que las cosas funcionan de una manera mucho más oscura y terrenal. Cuando los que están en la cima toman decisiones encerrados en su propia cámara de eco, totalmente desconectados de las finanzas más básicas y de cómo funcionamos los seres humanos, da igual el dinero que tengas, el castillo de naipes se va a caer. En este análisis vamos a destripar dos de los desastres operativos y financieros más alucinantes de los últimos años. Dos gigantes intocables, dos visiones extremas y dos choques monumentales contra la realidad. Para entender de verdad el nivel de desconexión del que estamos hablando, tenemos que escuchar a la gente que estaba ahí, en las trincheras, cuando todo se fue a pique. Pasará a la historia como uno de los despidos más extremos de toda la historia corporativa. Ojo, esto no lo dice un periodista desde fuera. Es un mensaje real, puro y duro. Una publicación de madrugada en un foro anónimo para trabajadores verificados, escrita en medio de un pánico absoluto. Imaginaos la escena. Son las 2 de la mañana de un sábado, y profesionales de élite de repente reciben un correo frío automático y en cuestión de segundos pierden el acceso a todos sus sistemas. Ni un aviso, ni un plan de salida, nada. Esto no es una simple reestructuración de manual, esto es el sonido de una empresa rompiéndose por la mitad. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos un momento en cómo nacen estas crisis. Imaginad esas inmensas salas de reuniones en los rascacielos de California. Todo muy aséptico, pantallas enormes proyectando métricas de crecimiento infinito, el aire acondicionado a tope, aislando cualquier ruido de la calle. Es justo ahí, en esos espacios completamente herméticos, donde se toman decisiones a miles de kilómetros de la realidad. Es fascinante y a la vez da bastante vértigo ver cómo los líderes más poderosos de la tecnología, esa misma gente que cambió nuestra forma de comunicarnos, de repente perdieron el norte por completo. Olvidaron desde las sumas y restas más básicas hasta lo que realmente necesitan las personas que usan sus aplicaciones. Empecemos por el caso del imperio de las redes sociales por excelencia. Sección 1. El agujero negro de Meta y un giro a la desesperada. Pongámonos en contexto. Durante años, el imperio de Mark Zuckerberg estuvo contra las cuerdas. Escándalos de privacidad por todas partes, gobiernos investigando el tema de la desinformación y un modelo de negocio que ya olía a cerrado. Ante esto, ¿cuál fue la brillante idea de la dirección? ¿Hacer autocrítica y arreglar la plataforma? Para nada. Dieron un volantazo radical, un giro casi impulsivo para reinventarlo todo desde cero, el famoso metaverso. Una apuesta brutal para que todos miráramos hacia otro lado, hacia mundos virtuales donde ellos ponían las reglas. Pero claro, la economía real no entiende de mundos virtuales. 200.000 millones de dólares. Ese es el valor de mercado que literalmente se esfumó en un solo día en febrero de 2022. ¿Por qué? Pues porque el motor principal de la empresa se paró en seco. Por primera vez en la historia estaban perdiendo usuarios diarios. La gente joven, harta de polémicas y de que la plataforma no ofreciera nada nuevo, se estaba largando en masa a sitios como TikTok. Y claro, sin esa audiencia, la máquina de hacer dinero con la publicidad empezó a desmoronarse. Y aquí viene lo más loco de toda esta historia, el dato que demuestra que habían perdido completamente el juicio financiero. Justo cuando la casa se les estaba quemando, decidieron echarle gasolina. La empresa metió a ciegas 10.000 millones de dólares en la división de realidad virtual solo durante el año 2021. 10.000 millones. Quemados en un proyecto faraónico sin tener la más mínima idea de cómo iban a recuperar ese dinero a corto plazo. A ver, los inversores de Wall Street quieren ver beneficios, dinero contante y sonante, números reales. Pero la directiva solo ofrecía promesas vacías sobre avatares digitales sin piernas y casas virtuales que con suerte funcionarían dentro de 10 años. Fue un salto al vacío impresionante, financiado con un dinero que ya no entraba al mismo ritmo y sin ningún tipo de paracaídas. Sección 2. La desconexión con la realidad y el factor físico. Pero el problema del metaverso no era solo un agujero en las cuentas, fue un fallo garrafal a nivel humano. La visión de la cúpula chocó de frente contra algo invencible, el cuerpo humano. Los ingenieros crearon un mundo virtual asumiendo con muchísima arrogancia que la gente se pondría las gafas de realidad virtual simplemente por inercia o por lealtad a la marca. Pero la biología manda. Cuando intentaron que la gente normal sustituyera su escritorio por una sala de reuniones en 3D, el resultado fue un desastre físico. Los usuarios acababan con náuseas extremas, una ansiedad tremenda por la desorientación y unas migrañas insoportables. Los cascos pesaban una barbaridad, agobiaban a los 10 minutos y el retraso en la imagen convertía una simple charla de trabajo en una tortura absoluta. Se habían gastado miles de millones en construir un aparato que literalmente mareaba y enfermaba a sus clientes. Increíble.
Y la cosa llega a un nivel de ironía espectacular cuando miramos lo que pasaba dentro de sus propias oficinas. El invento era tan incómodo, tan impráctico, que ni sus propios empleados querían usarlo. Se filtraron documentos internos que lo decían clarísimo. Los trabajadores no sentían ninguna conexión ahí dentro. Huían de la realidad virtual y se volvían a escondidas a Zoom o al móvil. Había un boicot silencioso en la propia empresa para no usar su producto estrella ni siquiera en las reuniones de equipo. Y esta es la lección más grande de todas. Cuando los arquitectos de un sistema se niegan en rotundo a vivir en él, sabes que tienes un producto totalmente divorciado del mundo real. Era un entorno tan hostil que ni sus propios creadores lo soportaban. Sección 3. El caos operativo en Twitter, ahora conocido como X. Cambiamos de tercio. Vámonos a la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Si los de Meta metieron la pata por invertir a ciegas en el futuro, aquí el desastre vino por destruir metódicamente el presente. Fue una toma de control tan bestia que desarmó la empresa pieza a pieza. 80%. En un abrir y cerrar de ojos, la plantilla de una red global que conectaba a presidentes, periodistas y gente de AP pasó de 7.500 personas a solo 1.500. Y no nos equivoquemos, esto no fue optimizar recursos o quitar burocracia, fue una amputación sin anestesia. La nueva dirección quería recortar gastos de forma salvaje, sí, pero el precio oculto de esto fue reventar por completo la base técnica humana que mantenía el chiringuito abierto. Fijaos cómo se hunde un imperio en tiempo récord. Entra la nueva directiva e impone una cultura del ultimátum. Se exige trabajar al límite, lo que se convierte automáticamente en una cultura de terror brutal. Día 1. Despidos masivos de madrugada, como comentamos al principio. Primera semana. Los equipos encargados de la seguridad y la confianza de la plataforma pierden al 81% de su gente. O sea, echar al 80 y pico por ciento de los que evitan que la red sea un caos legal no es ahorrar, es apagar los escudos de la nave en pleno vuelo. A partir de ahí, efecto dominó. A lo largo del primer año, los fallos técnicos eran el pan de cada día. Los pocos programadores que quedaron tenían que lidiar con apagones de servidores y lo que llamamos código basura. Es decir, un montón de código viejo que, sin mantenimiento, empezó a fallar. Al echar a casi todo el mundo, borraron de un plumazo toda la memoria histórica de la empresa. Nadie sabía ya cómo ni por qué funcionaban las cosas. Y claro, el golpe en la cartera no se hizo esperar, fue durísimo. Toda esta locura de recortes, que en teoría era para salvar las finanzas, consiguió exactamente lo contrario, espantaron a los que pagaban la fiesta. Si comparamos los ingresos, vemos que la publicidad sufrió un desplome brutal del 46%. Pasaron de ingresar unos 1.570 millones a apenas 850 millones. Casi la mitad del dinero esfumado. Al no haber moderadores, la plataforma se volvió inestable y tóxica. Las grandes marcas mundiales entraron en pánico. ¿Quién va a querer poner su anuncio de coches o refrescos al lado de contenido sin ningún filtro? Nadie. Así que las agencias de publicidad no solo pararon las campañas, sino que metieron a la red social en listas negras, por miedo a destrozar la reputación de sus clientes. Y seguro que os preguntáis, ¿a qué venía tanta prisa? ¿Por qué esa necesidad enfermiza de echar a todo el mundo y lanzar de golpe funciones de pago que estaban llenas de errores? La respuesta está en la cuenta del banco. La compra no se hizo con dinero a suelto. Se hizo asumiendo una deuda monstruosa de 13.000 millones de dólares. 13.000 millones. Eso genera unos intereses anuales de 1.000 millones de dólares, solo en intereses. Una locura. Este peso financiero asfixiante obligaba a los pocos ingenieros que quedaban a vivir en una carrera contrarreloj, sacando cosas a medias, experimentando para ver cómo le sacaban dinero rápido a los usuarios con suscripciones improvisadas, todo mientras la plataforma se caía a pedazos por debajo de ellos. Sección 4. El factor humano olvidado. La pieza clave. Y esto nos lleva al punto final de todo este análisis. A ver, son dos empresas muy distintas, ¿verdad? Una intentaba crear mundos virtuales desde la nada y la otra intentaba exprimir la plaza pública más grande de Internet. Pero en el fondo comparten el mismo error garrafal. Por un lado, la directiva de Meta tuvo una arrogancia tremenda. Quisieron meternos con calzador una realidad virtual que era físicamente insufrible, ignorando por completo cómo somos los humanos. Por otro lado, Twitter cayó en una crueldad operativa absoluta. Forzaron al límite una red global destrozando su código y quemando a su gente bajo un clima de amenaza constante. Las dos historias nos enseñan lo mismo. Las grandes visiones caen por su propio peso si están construidas sobre humo, código basura y, sobre todo, si maltratas a las personas reales que tienen que sostenerlo todo. Al final del día, la tecnología nunca existe en el vacío. Ni los algoritmos más inteligentes, ni el metaverso más caro, ni las redes sociales masivas se salvan de las reglas de la economía y, por supuesto, de la biología humana. Ha quedado clarísimo que cuando la soberbia de los jefes se junta con la obsesión enfermiza por los números rápidos, pueden destruir en un par de meses lo que costó décadas construir. Y esto nos deja con una pregunta que deberíamos tener muy presente. La gran pregunta es, ¿puede realmente sobrevivir la tecnología cuando los que mandan olvidan cómo sumar
Y sobre todo, ¿cómo tratar a las personas? Porque en el salvaje mundo de Silicon Valley, el dinero infinito te puede comprar las mejores máquinas del mercado, pero os aseguro que no puede comprar ni la empatía ni el sentido común.